Rubén, ¿cómo estás, hombre? Qué sorpresa, no te esperaba. Iba a verte. ¿Que ibas a verme? Vaya, pues me pillas ahora camino de una reunión importante y no tengo mucho tiempo, la verdad. Pero, oye, tú y yo no habíamos estado esta mañana hablando por teléfono y habíamos quedado que cuando hubiese un hueco en la agenda te llamaba y entonces nos sentábamos a hablar con calma. Sí, Quintero, sé que estás muy ocupado, pero tengo que hablarte de un asunto muy importante y no puede pasar más tiempo. Está bien, como quieras, pero por favor, ve al grano. Ya te he dicho que voy a una reunión importante y voy con el tiempo justo. Vale, verás, sé que tus negocios no han ido muy bien últimamente. Bueno, sí, ya os dije en su momento que estábamos pasando una mala racha, pero todo eso ya pasó. Bueno, lo acabas de decir, esa mala racha ya se pasó y el dinero empieza a fluir, lo que significa que en la inmobiliaria tenemos que lavar mucho más. Bueno, sí, pero eso está bien, ¿no? Estamos todos contentos, vamos a ganar mucho más dinero. Ya os dije en su momento que trabajando para mí os iba a ir muy bien. Ya, pero verás, es que yo no creo que esté trabajando para ti. No, yo lo veo más como que somos socios. ¿Cómo? ¿Cómo que somos socios? Llámalo asociados si prefieres. Me da exactamente igual, como quieras llamarlo. A mí eso no me preocupa lo más mínimo. Ya, a mí sí me preocupa, ¿sabes? Sí, y me preocupa también en el futuro, por eso quiero discutir contigo el futuro. ¿El futuro? ¿Pero qué hay que discutir sobre el futuro? Si el futuro pinta estupendamente, Rubén. Bueno, pues precisamente por eso yo creo que Martina y yo merecemos mayor tajada de todo esto, ¿no? ¿Cómo que merecéis mayor tajada? Pero si no hace ni 2 meses que estamos trabajando juntos y acabamos de llegar a un acuerdo sobre los porcentajes, ahora me vienes con el cuento de que queréis más. Precisamente por eso. Yo al principio no te discutí los porcentajes porque sabía perfectamente que teníamos que demostrarte nuestra valía. Pero a estas alturas de la película creo que ha quedado muy claro que somos muy útiles para tu negocio. Ha llegado el momento de renegociar nuestro acuerdo, Quintero. ¿Y qué opina Martina de todo esto? Porque no entiendo nada. Me la acabo de encontrar ahora mismo en la parra y no me ha dicho nada tampoco sobre toda esta historia. Martina está de acuerdo, pero quiero dejarla al margen. No lo está pasando bien últimamente. Está bien. Me parece bien. Bien. Entonces, ¿qué? ¿Qué quieres que te diga? Te lo vuelvo a repetir. No llevamos ni 2 meses trabajando juntos. Acabamos de llegar a un acuerdo sobre los porcentajes de vuestros beneficios. Ahora me dices que quieres más. Bueno, no pasa nada. Nos sentamos y lo hablamos tranquilamente. Quintero, no me des largas. Tienes margen suficiente para subirnos nuestros porcentajes. Yo no te estoy dando largas, Rubén, por Dios santo. No, soy un hombre de negocios. Yo también sé jugar fuerte. Pues si eres un hombre de negocios, sabrás que en los negocios se puede ser de 2 formas, o ambicioso o avaricioso. ¿Qué clase de hombre de negocios eres tú? ¿Qué tiene de malo ser ambicioso? Tú estás donde estás porque has sido muy ambicioso, ¿o no? No tiene nada de malo ser ambicioso, Rubén, pero ser avaricioso sí. Y yo creo que tú ahora mismo estás empezando a sacar los pies del tiesto, ¿no te parece? Nos debes muchísimo. ¿Que yo os debo muchísimo? ¿Qué tonterías estás diciendo, Rubén? ¿No crees que es más bien al contrario? ¿Quién fue el que hizo desaparecer el cadáver de Ginés en su momento? Yo. ¿Quién fue el que hizo desaparecer también ese maldito pisapapeles que nos podría haber buscado problemas a todos? ¿Y quién os quitó de en medio a Nino para que no os siguiera molestando? También yo. No entiendo por qué tienes que sacar ese tema ahora. Es muy fácil, porque parece que hay que estar recordándotelo continuamente precisamente para eso, para que no saques más los pies del tiesto. No deberías estirar tanto la cuerda porque te puede terminar reventando en la cara, querido amigo. Si no te importa, ahora mismo tengo una reunión muy importante y ya te he dicho que no tengo tiempo para tonterías. Que tengas buen día.